La Biblia jamás describe a los hijos como cargas que deben evitarse. Es lamentable ver cómo muchas ideas del mundo han comenzado a infiltrarse silenciosamente en la Iglesia de Cristo. Una de ellas es la creciente mentalidad entre parejas recién casadas de posponer indefinidamente o incluso rechazar el tener hijos. En su lugar se priorizan proyectos personales como avanzar en una carrera profesional, alcanzar estabilidad económica o simplemente disfrutar una vida sin responsabilidades familiares. A simple vista, estas razones parecen prudentes e incluso sabias, según los criterios del mundo. Pero cuando vamos a las Escrituras, descubrimos que la perspectiva bíblica sobre el matrimonio y los hijos es radicalmente opuesta y distinta. Desde el principio de la creación, el propósito de Dios para el matrimonio fue claro. Génesis 1:28. La palabra de Dios dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Este mandato aparece antes de la caída, antes del pecado de Adán y Eva, en el perfecto diseño de Dios para la humanidad. No fue una sugerencia cultural ni una recomendación opcional, sino parte del propósito divino para el matrimonio. La vida familiar como instrumento para llenar la tierra con portadores de la imagen de Dios. En la cosmovisión bíblica, los hijos nunca son presentados como un obstáculo para los planes personales, sino como una bendición del Señor para el matrimonio, para la familia, para la pareja. El Salmo 127 nos muestra: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Así que los hijos habido en la juventud, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. No será avergonzado. Observa el lenguaje: herencia, estima, bienaventuranza. La Biblia jamás describe a los hijos como cargas que deben evitarse hasta que la vida esté perfectamente alineada a lo que tú quieres o organizada de acuerdo a tu orden. Sin embargo, la mentalidad moderna ha invertido ese orden. En muchos contextos cristianos se ha adoptado la idea de que primero hay que disfrutar la vida, asegurar los ingresos, construir la carrera, tener una casa propia y luego, si acaso, tener a los hijos. Pero la Escritura nunca condiciona la obediencia a Dios a la estabilidad económica ni a la comodidad personal. En realidad, esta mentalidad revela algo más profundo, que es lo que quiero hoy, a través de este medio, profundizar contigo. ¿Qué revela esto? Un corazón centrado en sí mismo. Cuando el proyecto de vida gira alrededor de nuestros sueños, experiencias o logros, los hijos comienzan a verse como una interrupción de ese plan. Pero el Evangelio llama al creyente a algo distinto. Jesús enseñó en Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Palabras de Cristo. El cristianismo nunca ha sido un camino de satisfacción personal o donde el protagonista es el ser humano. Seguir a Cristo implica ordenar nuestra vida conforme a su voluntad y no conforme a nuestra voluntad o a nuestros planes o a lo que pensemos que es mejor. Ya el consejo de Dios fue dado. La palabra de Dios la tenemos para analizarla, razonarla, pero sobre todo para ponerla en práctica. Hoy quiero dirigirme a todas esas mujeres que comentan a diario en nuestros posts, muchas de ellas hermanas en Cristo. Cuando decimos cómo cuidarnos de la bendición, cuando hablamos de la anticoncepción o simplemente compartimos nuestro estilo de vida, que no nos cuidamos y deseamos que Dios sea quien determine cuántos hijos vamos a tener en nuestro matrimonio, hablando de la soberanía de Dios. El problema no es planificar con sabiduría o ejercer responsabilidad dentro del matrimonio. La Escritura también habla de la prudencia, pero cuando los proyectos personales reemplazan el diseño de Dios para la familia, algo se ha desordenado en el corazón del ser humano. El matrimonio cristiano no existe simplemente para el disfrute de la pareja. Dios también lo diseñó como un medio para levantar generaciones que conozcan al Señor.
Su palabra en Malaquías 2:15 lo deja muy claro. Escucha muy bien. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque busca una descendencia para Dios. Guardaos pues de vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Allí Dios revela por qué nos ha hecho uno solo con nuestra esposa, para tener una descendencia piadosa. En el libro de Deuteronomio le da la instrucción a los padres de cómo tener esa generación piadosa. La palabra de Dios en Deuteronomio 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán átalas en tu corazón y repíteselas a tus hijos cuando estés en la casa, cuando estés en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios da instrucciones a los padres para que instruyan a los hijos en el temor de Dios. Dios piensa en generaciones discipuladas dentro de un hogar. Cada hijo es una oportunidad grande para discipularlo y criarlo para la gloria de Dios y así impactar las generaciones futuras. Por eso cuando la iglesia comienza a adoptar la mentalidad del mundo, una mentalidad que ve a los hijos como inconvenientes, mientras prioriza el desarrollo personal o prefiere criar mascotas y no hijos, en realidad está revelando cuánto ha sido influenciada por una cultura profundamente individualista y materialista en la que vivimos. La pregunta entonces no es ¿qué es más cómodo para nuestra vida o para nuestra relación matrimonial? La pregunta es ¿qué refleja mejor el diseño y el propósito de Dios para el matrimonio? Para nuestro matrimonio. El llamado del Evangelio no es construir una vida centrada en nosotros mismos, sino vivir para la gloria de Dios en cada área de nuestra existencia, incluyendo nuestro matrimonio, nuestros planes y nuestra familia. Porque cuando Cristo gobierna el corazón, ¿cómo puedo preservar mi estilo de vida? Sino más bien, ¿cómo puede mi vida y mi hogar servir a tus propósitos eternos? Evidentemente Dios como Dios soberano, como está en el Salmo 138:8, Dios cumplirá su propósito en ti si eres un creyente. Y espero que este video pueda servirte para meditar y reflexionar en cómo estás planificando, si es en los planes de Dios o en tus propios planes. Dios te bendiga.